Estamos empezando el cuarto programa de renovación municipal a través de las ondas de Universal TV Digital que se transmite en 60 países. En esta oportunidad tenemos como invitado a Michel Azcueta, exalcalde de Villa El Salvador y además el protagonista de todo este orden que se dio en la zona, digamos, sur de Lima, un ejemplo para las urbanizaciones populares realmente de Lima. También tenemos como invitado en este programa a un especialista internacional en desastres y prevención de riesgos, Osvaldo Moreno, un reciente y buen amigo que nos va a ilustrar y va a hacer algunas preguntas a Michelle sobre el tema de los riesgos y los desastres en las municipalidades. Bien, empezamos entonces. En primer lugar, quiero darle la palabra pues a nuestro invitado, a Michelle, para que nos haga una breve síntesis de cuáles serían las críticas que tú puedes hacer a la municipal, o sea, a la burocracia municipal, porque tú y yo las conocemos de adentro, pues tú sabes que yo he sido regidor metropolitano, he sido director de oficina de plan de desarrollo, o sea, conozco bien el monstruo por dentro. Lo conocemos. Entonces, me gustaría saber tu visión desde el punto de vista administrativo y de gestión de la burocracia municipal, considerando el TUPA, el MOF, el ROF y todos vamos a decir, los instrumentos que regulan la contratación de estos burócratas, digamos, ¿no? Espero tus aportes. Te escuchamos, Michelle. Bueno, muy buenas tardes para ustedes y para todos los amigos que luego nos pueden ver. Gracias a Ricardo, a Osvaldo y gracias también a don Alberto que está aquí monitoreando. Bueno, siempre, lo primero, en base a agradecer las palabras que has dicho, pero es cierto que Villa El Salvador es una creación colectiva y en un mundo tan individualista es difícil aceptar eso, ¿no? Pero de verdad les digo que es una creación colectiva. Aportes de miles y miles, que somos miles, de personas. Algunos han llegado a Villa El Salvador cuando han leído algo y me han dicho, Michel, creía que era una comunidad de 15.000 habitantes y ahorita somos 540.000 habitantes. Entonces, una experiencia masiva de participación de todos y que fue avanzando en un contexto específico de la historia moderna del Perú, con un gobierno militar que se llamaba reformista en aquella época, con reformas reales en el Perú y que dio algunas leyes también que favorecían a las comunidades campesinas y de ahí nace la comunidad urbana. Estoy resumiendo nada más que eso fue el año 71 y la comunidad de Villa El Salvador, un nombre que asumimos como comunidad urbana autogestionaria, digo para algunos amigos que quizás no conocen la experiencia, es Comunidad Urbana Autogestionaria Villa El Salvador, CUAVES, que es el nombre oficial que nosotros nos damos. Y luego también llega la democracia al Perú y por la magnitud y la extensión que ya había ido alcanzando Villa El Salvador, en un desierto, en un arenal, que no lo hemos recordado, se crea ya el distrito de Villa El Salvador. Y de ahí, bueno, en aquel momento me eligieron a mí como primer alcalde de Villa El Salvador y con una experiencia de participación muy directa con la COAVES, con las organizaciones sociales, a nivel de las mujeres, la Federación de Mujeres, a nivel de los industriales, con su organización, APEMIBES, a nivel de los jóvenes, en fin, a nivel de lo productivo y a nivel de los mercados, que es un punto que luego quería hablar. Y quería con eso recordarles cómo había nacido Villa El Salvador y cómo estamos hasta ahora en Villa Salvador. Pero bueno, vamos a centrarnos en el tema. Hay algunos aspectos que quizá por tu propia profesión y quizás lo que nos pueda decir Osvaldo luego también, yo creo lo peor que tenemos desde hace unas cuantas décadas a nivel nacional y dentro de ello también al gobierno local y lamentablemente gobiernos regionales y el gobierno propio nacional, como estamos viviendo hoy día mismo en el Perú, es el cortoplacismo y la falta de planificación. Yo para mí es el problema principal, no el problema, sino el estilo de trabajo, que además está unido a lo que siente la gente.
La inmensa mayoría lo que quiere es una obra concreta, específica, y si es a la puerta de mi casa, mejor. Y estoy hablando, bueno, a nivel urbano, pero a nivel rural es igual. Entonces, eso ya nos hace mucho daño dentro de también de un contexto que no creo, no sé si vamos a hablar, creo que no, de corrupción que llevamos viviendo en el Perú desde hace muchísimo tiempo, pero en los últimos años a un nivel increíble, que también hay que decirlo, porque son 6 presidentes enjuiciados, como en ningún país del mundo, en ningún país del mundo, seguidos, luego decenas de gobernadores en la cárcel, de gobernadores regionales, también por corrupción, algunos hasta 8 también de distintas regiones, y lamentablemente también decenas de alcaldes enjuiciados o corruptos. Pero bueno, ese es un tema que es más, para mí es una cuestión de ética y de moral, pero que lamentablemente cuando se llega al poder, pues también influye en lo que es una gestión. Pero hablando más de la gestión, para mí yo pondría primero la planificación. Segundo, algunos aspectos que hay de estilo, hablo en general, por supuesto, porque no es hablar de lo malo. Hay alcaldes muy buenos y gestiones muy buenas, pero hablando en general también, como no hay, que es lo segundo que quería decir, no hay en el Perú una carrera pública. Y eso lo decimos siempre, siempre sale una otra vez, creo que en el Congreso hay como 8 o 9 proyectos de ley, pero nadie se atreve. Y todos sabemos que hay en los países democráticos, bueno, que tienen una historia muy larga de democracia, cambia el alcalde, pero voy a llamar el gerente municipal o el nombre que tenga, no cambia. Cuando uno lo dice acá, nadie lo cree. Pero acá lo primero que hace el alcalde o el ministro o el presidente de la República es justamente cambiar a todas las gerencias, cambiar a todas las gerencias. Ese es un segundo problema. Y yo conozco, como ahora dirijo la Escuela Mayor de Gestión Municipal, me encuentro, bueno, voy a Tacna y me encuentro de gerente a uno que estaba en Pucallpa. O me voy a otro de Piura y me veo ese mismo, digo, que está por acá. Y entonces no hay continuidad. Y entonces falta, diríamos, con estos dos problemas, más que decir defectos, problemas que tenemos en la gestión pública en el Perú, la falta de planificación y el no haber una gestión pública como carrera pública que cambian la gente y entonces cambia todo. Y entonces la gestión no es tan eficaz ni es posible tener objetivos de mediano y largo plazo, que yo creo que es lo propio de una auténtica gestión, insisto, local, regional o lamentablemente también, digo, lamentablemente tal como estamos, el inmediatismo en el gobierno nacional. Creo que esos dos puntos son los críticos y luego, si les parece, puedo hablar de algún otro más, ¿no? Por supuesto. Permíteme hacer un complemento a lo que tú acabas de decir y también un aporte que espero que no sé si te lo envié, pero te lo envío en cuanto termine el programa. Es un tema relacionado con lo que estamos conversando, con la burocracia y con vamos a decir, la conciencia de que todos los seres humanos somos falibles y se necesita mucho la supervisión y control, y el control de abajo hacia arriba. Es una idea que se me ocurrió después de mi gestión como regidor y como director de oficina del Plan de Desarrollo. Luego fui acá en mi barrio, he sido presidente zonal de participación vecinal varios años, y le propuse en 2007 a Enrique Alegre armar, para poder corregir este tema de la burocracia y de la corrupción, hacer los comités distritales de arquitectos en apoyo a la gestión municipal. Claro. Diseñamos, ¿para qué? Para darle cerebro a la sociedad civil organizada. Digamos, tú sabes que la columna vertebral pues, de los municipios es el desarrollo urbano. La parte urbanística es muy fuerte, el componente es muy grande. Bueno, ¿cómo no? Entonces, le propuse, y Alegre, que es un tipo muy inteligente, la captó al toque, hicimos un reglamento, lo aprobamos, me nombraron jefe del plan piloto, y hasta el 2019 no se hizo nada hasta que regresa Alegre. Hicimos un piloto con éxito, 3 meses en 3 distritos, Jesús María, Surco, El Cercado, y el piloto fue un éxito. Se expuso en la Cámara de Comercio, participaron 30 arquitectos en esos 3 distritos, el avance fue notable, estaban de panelistas ahí
representante de Capeco, de Sensico, de la Cámara de Comercio, y estaba Eusebio Cabrera, gerente de la provincial. En ese momento era gerente de desarrollo urbano. Estamos hablando del año 2020. Éxito total, todos querían que continúe, maravilloso. O sea, es un instrumento de gestión destinado a corregir esas distorsiones que acabamos de conversar. ¿Por qué? Porque el ser humano es falible. Ahora, yo quisiera ponerte aquí, hacerte un agregado también a lo que tú dices. Es cierto que en el Perú hemos metido presos a 4 presidentes Bueno, yo creo que y hay 6. presos otras mucho más. Pero ¿sabes qué cosa? La corrupción que existe en el Perú existe en México con más acento, más fuerte. En Sí, de Colombia, acuerdo. en otros países, hasta en España. Pero no hay ninguno preso. O sea, tenemos defectos, pero también tenemos algunas virtudes, me refiero como país también, ¿no? Porque Pero por siquiera los hemos supuesto, por metido favor, presos. que no se Los me otros entienda países mal, lo he ni tenido que siquiera están tocar. enjuiciados, ninguno paga nada, todos están libres y campates y han cometido las mismas o peores problemas burocráticos. Bueno, te informo de eso, ¿no? Por Ya. un lado. Por otro lado, te invito a que, ¿cómo se llama? Bueno, a que conozcas un poquito más de esto de los comités distritales y de Ujú. repente por ahí nos puedes ayudar a expandir esta idea. Jackson Ocurcio está comprometido, pero faltan recursos, hay que encaminar esto. Pero el control de abajo hacia arriba es sumamente importante. Bueno, ahora dejemos la palabra a Osvaldito. A ver, Osvaldo, ¿qué le puedes preguntar acá a Michelle? Michelle está ansioso de O, responderte o comentar también, ¿no? o comentar, como tú quieras. Es libre, ¿eh? No te escuchamos, Aló, Osvaldo. sí, ahora El sí. micro. Bueno, el doctor Michel Ascueta estuvo bien acompañado desde un inicio del gran líder de Izquierda Unida, el doctor Alfonso Barrantes, ¿no? Yo creo que por ahí viene la experiencia y la capacidad que tuvieron en grupo, porque siempre cuando uno llega, llega en grupo, cuando uno llega solo es como un equipo. Si Messi no tiene buenos jugadores al costado, no haría goles. Totalmente, totalmente. Y ese creo que es uno de los defectos de lo que acabo de escuchar, que ha mencionado el doctor Michel Ascueta, y muy acertadamente él dice que los gerentes nunca cambian. Es cierto, el que estaba en Surco se va a Jesús María, el de Jesús María se va a las Rimas, y rotan ellos, y obviamente en sus TDR ponen los candados para que los vuelvan a elegir. Cada curso que ellos hacen lo van poniendo en los TDR. Entonces, y decía en algún momento Víctor Andrés García Belaúnde, decía, ¿cómo el corrupto puede pedir que combatamos la corrupción por ejemplo, Castillo, que decía, vamos a combatir la corrupción? Entonces, ¿cómo va a combatir la corrupción si es parte de la corrupción? Entonces, yo creo que tenemos un cáncer, doctor Alberto, yo creo que tenemos algo, siempre lo he visto, no sé si coincidimos, doctor Michel Aljueta, en que debemos eh, poner las reglas de juego abiertas para que más tengan oportunidades. Y si ya serviste, así como los alcaldes, ya sirvieron un periodo o 2 periodos, que me parece considerable, a los que vienen, darle pues a los gerentes que ya no sean gerentes, o sea, que esperen unos periodos más, porque sería una alternativa. No sé si puede ese puntito, quizás como comentario, y otro más que usted hizo acertadamente también, el comentario. En algún momento yo quise proponer a algunos en el Congreso que crearan la gerencia de gestión del riesgo de desastre, que no tiene nada que ver con defensa civil. Defensa civil se dedica a dar certificados de defensa civil, que es el tema de prevención, pero no existía la gestión del riesgo de desastre. Eh, si existiera una gestión del riesgo de desastre y existiera separado el certificado de defensa civil, que no tiene nada que ver uno con el otro, este sería una gerencia transversal en todo su contexto, pero las personas que tenemos experiencia en gestión de riesgo de desastre, que no somos ingenieros, pero tenemos experiencia de campo vivida, ¿podríamos asumir una gerencia o es necesario siempre ser un ingeniero? Bueno, justamente lo que está diciendo Osvaldo va unido a lo que hemos hablado antes, a la falta de planificación y de visión integral, ¿no? Y es una cosa que en el Perú uno es inexplicable, porque todos sabemos que vivimos en zona sísmica, todos sabemos que puede haber terremoto en cualquier momento,
Todos sabemos que existe el fenómeno del niño, que llega de vez en cuando. Todos sabemos que hay, como ustedes saben, arquitectos o cualquier profesional que le gusta por todo el Perú, hay quebradas que les llamamos río seco, para recordar que es un río. Y es increíble y triste, ¿no? Aquí nomás en el propio Lima, ya sea en Chosica, como lo vemos, viene un huaico, se lleva gente, muere uno, en menos de un año están viviendo en el mismo lugar. Acá por el sur, también acá nomás en Punta Hermosa y todo eso lo hemos visto en los últimos huaicos, en pleno desierto, que haya ese tipo de huaicos que van desde 40 kilómetros bajan, ¿no? Entonces, no se entiende bien lo que Osvaldo está pidiendo. No se entiende bien. Ahorita mismo, con este problema del agua en Lima Metropolitana la próxima semana, si vean las noticias de hoy y lo que hablan las ministras y los ministros hoy día, ¿no? Es el inmediatismo. Y ahora están, hoy día saben que han subido los depósitos de plástico para el agua, ¿no? De 30 soles a 150 en esta mañana, hoy día, que también es un riesgo para la gente más pobre del Perú. Pero bueno, es otro ejemplo de lo que podíamos hablar de estos días. Y yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero no lo tenemos en la cabeza, los dirigentes. Ahorita acabo de escuchar que están desaduanando unos radares ambientales que están ahí en la aduana 2 años. La propia ministra lo acaba de decir. Es porque dentro de 15 días nos toca el fenómeno del niño. No les va a dar ni tiempo de colocar esos radares ambientales. Entonces, es sinceramente, no sé, tenemos que hacer una revolución social, que es lo que yo digo, porque es el conjunto de la sociedad. Es el conjunto de la sociedad, ¿no? Cuando recuerden, y lo siento decirlo con nombre, pero fue así, cuando estaba de candidato Lucho Castañeda, está para la historia de las encuestas, ¿no? Preguntaron, si sabe que va a robar, va a votar por él, pero fue esa pregunta en las encuestas y dijeron que sí. Y está metida entre la gente eso de que roba, pero que haga obras. Entonces, si no cambiamos eso a nivel social, a nivel masivo, va a ser muy difícil, ¿no? Porque ya digo, es la propia gente, yo he estado, también he sido 2 veces regidor de Lima, aparte de Villa Salvador, y he estado en Punta Hermosa, hasta en Chosica, cuando ha habido los problemas, ¿no? Digo a la gente, pero ¿por qué viven ahí? ¿Por qué viven ahí? ¿Por qué vuelven a vivir? Recuerden también este distrito, no me acuerdo el nombre, de Arequipa también, para aquel Huayco, y arrasó el pueblo entero, y todo el mundo lo sabe, pero es ya la tercera vez que lo arrasa, con muertos, con desastres. Entonces, creo que tenemos que seguir insistiendo. Ahora que, aprovechando de esta conversación, hay que seguir insistiendo. Y estos días, hablo ya de Lima, del problema del agua, también es el buen momento de que ayudemos a pensar en mediano y largo plazo. Porque si hablas de riesgo, la palabra riesgo lo dice, ¿no? Es algo que todavía, eso es lo que, por definición, ¿no? Interna de lo que es la palabra riesgo. No la tenemos hoy día, pero puede venir en cualquier momento. Ese es el riesgo. Entonces, quiero decir, volvemos al primer punto que he dicho, ¿no? El cortoplacismo nos mata, el inmediatismo nos mata. Y además, como lo digo 1000 veces, el inmediatismo y el cortoplacismo es caro, es muy caro, porque se gasta en una cosa y no pasa nada, no se arregla nada, luego otra vuelta viene lo mismo, hay que volver a gastar y volver a gastar y volver a gastar. Pero por más que uno grita y lo dice, nos cuesta mucho, ¿no? Y no es cuestión de ley, ¿no? Lo que has dicho al final, para comentarte, no es que necesitemos una ley para que haya una comisión o haya una gerencia de riesgos, ¿no? Imagínate cómo está Piura hoy día. Hoy mismo que estamos hablando, ha habido la comisión justamente de descentralización, está ahí para ver los riesgos en Piura. ¿Cuándo? Si falta 15 días para que llegue el niño, según dicen, ¿no? Ahorita en este mes de octubre. Entonces, no es una cuestión de una ley, sino es cuestión de conciencia, que sería lo tercero que podríamos hablar, ¿no? Necesitamos un nivel de conciencia mayor en la sociedad, en la sociedad. Y de ahí viene, Alberto, lo que tú estabas diciendo, que es un control desde abajo.
Pero ese control de abajo viene de este nivel de conciencia, de honestidad, de que también desde abajo se quiere lo bueno y se plantea lo bueno. Entonces, yo no sé, Osvaldo, volviendo a tu tema, ¿no? Yo estoy de acuerdo, ¿no? Eso deberíamos tener en cada distrito, en cada provincia del Perú, porque todo el Perú vivimos en riesgo, todo el Perú. Y ustedes como profesionales lo saben, ¿no? Y entonces no entiendo, me cuesta, bueno, lo entiendo, porque claro, vivimos acá y toda la vida acá, pero la verdad que es increíble que no hagamos algo duradero, permanente y con proyección para el futuro, ¿no? Eso hay que hacerlo, ¿no? Sí, Alberto, Micro, decíamos que si queremos combatir o hablar de la corrupción, nos tomaría, sí. nos tomaría horas y quizás no llegaríamos a llegar a ninguna conclusión. Hay que saber convivir con ella y lamentablemente creo que debemos, en vez de pensar en las próximas elecciones, pensar en las próximas generaciones para que poco a poco vaya creciendo una generación en el Perú que esté libre de todo corrupción, porque no solamente es en la política, sino es en todo ámbito en donde se desarrolle algún tema económico. Y bueno, yo sorprendido y agradecido porque el doctor Michel Ascueta tiene mucha experiencia en estos temas y bueno, Alberto, será el momento de explotarlo y aprender más de él y de su experiencia porque es lo que queremos, que el ser humano lo que deja es un legado siempre y su tesoro es su enseñanza, es lo que dejamos cuando nosotros estamos de salida y eso es lo más importante. Yo creo que la honestidad que usted siempre ha demostrado y todos lo conocemos, a pesar de diferentes ámbitos ideológicos que tenemos cada uno de nosotros, yo creo que siempre el objetivo es hacer el bien común. Y quería agregar a esto, le comento que yo estuve en algunos sismos a nivel internacional, estuve en Colombia, estuve en Venezuela y también estuve en Pisco 2007 y a la hora que tuvimos que actuar como autoridades o voluntarios, en Pisco 2007 no teníamos un plan de contingencia, no teníamos nada más, teníamos solamente 8 ambulancias que iban de Lima para Ica a apoyar la emergencia. Imagínate, Alberto, 8 ambulancias nada más teníamos disponibles en ese momento de emergencia. El Perú no estaba listo en aquel momento y el Perú no está listo hoy, tampoco está listo el día de hoy. Y aquí va mi pregunta, doctor. Si hubiera un sismo como el que se está anunciando de 9 grados y va a durar casi 5 minutos, yo creo que el 40, el 50% de casas en Lima van a tener algún problema, van a colapsar y estos edificios que van a caer y obviamente el que vivía en el piso 8, piso 9, obviamente se va a quedar sin lugar donde habitar y así sucesivamente. Si llegáramos a un millón de personas que se quedan sin un lugar donde vivir en los días siguientes, ¿qué propondría usted a esta gestión actual? ¿Dónde ubicarlos? En Pisco le comento, cuando después, al día siguiente del sismo, la gente por el temor al tsunami se fue a Tupac Amaru Villa, al frente, cruzó la Panamericana y ahí se llegó la gente en una cantidad muy grande y en las zonas eriazas comenzaron a tomar espacios y hasta el día de hoy están ahí, pero había un lugar donde ubicarse. En aquel entonces el alcalde Tomás Andía estaba de turno y él obviamente al ver gente, obviamente los recibió. Pero había el lugar disponible y yo creo que llegaron más de 20.000 personas, fueron las que llegaron a este lugar en Lima, donde tenemos calculado 1 millón de damnificados, podríamos ubicar a estas personas y si no, ¿cuál sería el lugar donde podríamos ubicar a los damnificados? Que de todas maneras va a suceder en algún momento. Primero que también estuve allá con Tomás en Bajamar Villa, con la escuela mayor y con la gente, ¿no? Y en Pisco. Y es cierto lo que dices. Hasta ahora en la Panamericana Sur, por los dos lados, ahí están, ¿no? Viviendo. Acabo de estar por allá. Pero Sí, bueno, más correcto. allá del ejemplo concreto, bueno, lo de cuando se habla de ese terremoto gigantesco que está
como predestinado que va a ocurrir, ¿no? La verdad uno se pone a temblar por la magnitud de la catástrofe que puede ser, ¿no? Pero en fin, yo de ahí no me atrevo a decir nada. Lo que creo que deberíamos tener ahora ya, sin pensar tanto en ese terremoto de esa magnitud, porque ya digo, ¿qué voy a decir en caso de Lima, ¿no? Y acá mismo, aparte no lo han hecho caso, por no en Villa El Salvador, en cuanto yo dejé la alcaldía, pero mucho después, he sido 3 veces alcalde, ahí es cuando se invade el lomo de Corvina. El lomo de Corvina, yo jamás dejé que nadie entrara a vivir ahí. Es una duna joven, como le llaman los técnicos, no arquitectos, Alberto, una duna joven que se mueve, que crece o que se extiende o que se achata o que sube, ¿no? Y ahí están viviendo. Cualquier temblor, ahí no se puede hacer agua, no puede haber redes, ni siquiera de luz, porque todo eso puede realmente, bueno, es una catástrofe doble. Pero digo, creo que debemos de ahora mismo ir pensando en áreas libres en cada ciudad, sobre todo si hablamos de las zonas urbanas. Y eso no, es una responsabilidad, ya sea dejar áreas libres que sean de deporte o que sean, pero amplias, no digo para vivienda, sino para salvar vidas, o como está recordando en Pisco, por lo menos para poder atender a los heridos. Pero hay zonas, si hablamos de Lima, es terrible. Imagínate el Cerro San Cristóbal, imagínate el Cerro del Agustino, de todos ellos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en el Sí, caso de Lima, ¿no? Pero por lo correcto. menos habría que tener, y por supuesto, todo lo que son los servicios que debería haber. Me imagino, yo no soy especialista en riesgo, pero ahí están los arquitectos, estás tú también, ¿no? Pero, por ejemplo, un control de todo lo que es el agua y la luz en caso de catástrofe. O un corte inmediato, o saber dónde, porque eso también, imagínate en el Arenal. Yo digo, si hay un terremoto acá en Villa El Salvador, aunque están hechos, y además hemos renovado, inclusive ahora mismo en este año y medio hemos renovado todas las tuberías, ¿no? Que habían cumplido o están cumpliendo como 40 años, pero bueno, como es arena, si hay un terremoto, no es grande, ¿eh? Se llenan los buzones de arena y ahí comienza ya el desastre. Y la peste puede haber, porque ya hasta los servicios higiénicos de los hogares ya no funcionarían. O el lago. Entonces, sí hay que hacer, de lo que tú señalas, Osvaldo, habría que bajar, y los arquitectos también. Mira quiénes están acá, arquitecto y especialista en riesgos, ¿no? Esto que estoy yo diciendo es un riesgo, más allá, digo, no quiero hablar de ese terremoto, del megaterremoto que puede haber, ¿no? Sino de esto mismo, ¿no? ¿Cómo podemos diseñar algo quizás con ese comité de arquitectos, ¿no? Exacto, Y exacto, ustedes, pero para obligar a los alcaldes, tanto al metropolitano como exacto. a los distritales, de hablar de ello y de reservar áreas y zonas. Y Exacto. no se construye, dejemos áreas libres para catástrofes. Creo que eso es lo mínimo que podíamos hacer. Creo que Japón los tiene, ¿no? Porque cuando hay terremotos van a algún lugar la gente. Acá no tenemos nada de una zona segura en caso de riesgos, porque es Y, lo que yo me imagino, Osvaldo, que tú trabajas, ¿no? ¿A dónde vamos? Ya digo, más allá del gran terremoto, sino cualquier cosa, ahorita mismo, ¿no? Si cae en Lima, de nuevo, un fenómeno del niño, como el que hubo el 70, que yo también lo viví, cuando se inundó la Plaza de Armas o la Plaza Mayor de Lima, ahí están todas las fotos, ¿no? Y acá mismo en este desierto, ¿qué hacemos? Si nos cae un diluvio, no estamos preparados, ni las casas, ni los techos, ni el desagüe, y eso puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? Por eso digo, una, no sé, unas propuestas que por lo menos que sirvan también de ejemplo, habría que hacerlo, ¿no? Porque es la única manera que podemos avanzar, es con cosas concretas, con objetivos logrados, y que alguien diga, mira, esto estoy haciendo, y que la gente lo entienda y lo apoye. Porque la gente dice, no, todavía eso no tiene por qué ser. Pero mira, la lluvia nomás, ¿no? Acá, cada vez que nos cae la lluvia en Villa Salvador, son tragedias. Cuando digo Villa Salvador, quizá menos que al frente, que tengo los cerros de Villa María, cada vez que llueve, es terrible, ¿no?
de cómo están hechos los techos, las casas, todo, ¿no? Entonces, creo que deberíamos hacer una campaña entre todos, ¿no? Colegio de arquitectos que quizás lo puede asumir, los expertos en riesgo y las autoridades locales, ¿no? Creo que El comentario, esa doctor. unidad que Bueno, estamos acá en este permíteme, Zoom Osvaldo, la podíamos multiplicar, ¿no? un minuto, Osvaldo, un minuto. Mira, Michelle, lo que tú dices ya lo hemos empezado en el Colegio de Arquitectos desde el 2007. El piloto que hicimos en el 2020 es la continuación. Y hemos empezado con Somocurcio un mes en Barranco y Sur. Entonces, lo que es importante de digamos, este instrumento de gestión es la coordinación interinstitucional. Esto no lo va a resolver una persona, un alcalde, un regidor, un director, un gerente. No, esto lo vamos a resolver una coordinación interinstitucional, colegios profesionales con la sociedad civil organizada. Ese es el instrumento de gestión que hemos diseñado. Entonces, hemos empezado con los arquitectos, pero pueden participar los ingenieros especialistas en riesgo, es el caso de Osvaldo, pueden participar los abogados, porque tú sabes que tenemos un problema de saneamiento físico legal en la ciudad que es espantoso, es increíble. Entonces, distritos, por ejemplo, como en Barranco y Surco que hemos intervenido, en la prolongación de la vía expresa hay un problema terrible y es una oportunidad, es un problema y es una oportunidad a la vez. Saneamiento físico legal terrible, pero que es la oportunidad de densificar la ciudad, de densificarla y darle áreas verdes, áreas libres, áreas donde... Ahora, por ejemplo, tenemos Serpar, tenemos todos los parques zonales, son 12, 14 parques zonales. Habría que equiparlos para poder hacer esos digamos, centros de refugio, o por lo menos para que la gente se pueda dotar de agua, de Albergues servicios temporales. básicos, ¿no es cierto? Tenemos en Las Palmas, tenemos las bases militares de Chorrillos, el círculo militar, en fin. Hay muchas áreas que se pueden usar. Tenemos la Costa Verde, en fin, pero hay que hacerlo institucionalmente. Yo tengo las ideas, pero yo no lo voy a hacer, lo vamos a hacer, las instituciones las vamos a hacer, no las personas. Entonces, por eso yo Sí, quiero comprometerlo a Michelle Yo, a que cuenten vea conmigo, los videos que le voy a enviar para ya. ver cómo podemos trabajar este tema también con el concurso de la gente con la que él está pues Bueno, coordinando en este comencemos, momento. hagamos un foro con lo más público que podamos sobre esto, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sobre, Claro que ahí sí, está con claro que sí. Osvaldo, Es una buena con idea. ustedes el Colegio de Arquitectos, yo tengo la Escuela Mayor también, institucional, podemos Excelente. unir y yo creo que podemos lograr con, igualito acá, como estamos acá, pero influir, hablar más de esto. Estoy de acuerdo. No solamente cuando llega, ya que ya no hay, ya cuando no es riesgo, cuando es ya catástrofe, cuando es Así la es. catástrofe. Así es. Y lamentablemente se esperan esos puntos, ¿no? Sí, pues. Hola, hola, hola Alberto. Bueno, Hola, hola. sí, hola, ¿qué tal Alberto? Bueno, buenas tardes a todos los integrantes. Solamente para agradecer al doctor Michel Ascueta Gorostiza y también a Osvaldo Moreno y Alberto Venero. Por hoy día tenemos que terminar el programa, Alberto, lo siento. Hay muchos temas que se quedan en la mesa. Podemos hacer una segunda parte, doctor Michel Ascueta. Les envío un Bueno, fuerte abrazo a todos, muchas gracias por la audiencia y muchas gracias. por supuesto que sí, doctor. Hasta la Yo estoy a próxima. disposición. A Ya, través de ustedes, ahí está mi celular y mi Perfecto. correo. Y estoy de Ricardo me va verdad. a pasar tu celular, Michelle, Por para yo favor, a enviarte toda la Osvaldo información. Yo también. le digo a Y Ricardo que pásenme me de dé. ustedes, por muchas favor. gracias, Pásenme. doctor ¿Cómo Ascuete y no? Alberto. No, de Preciso qué. tu comentario, Alberto. Nos Fuerte faltó Gracias abrazo. tiempo. por el buen rato. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Gracias por las coincidencias. Demos un Muchas gracias poco. a todos por la asistencia. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Hasta la vista. Gracias, hasta luego. Un gusto. Chao.